Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga y espero que todos estén bien. Mi esposa, mis hijos y yo estamos bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Él permanece fiel. El tema para esta semana se titula Victoria en su presencia. Victoria en su presencia. Está basado en la victoria que tuvo David cuando venció a Goliat. El capítulo que vamos a ver hoy es el capítulo 17 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice así, pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, tierra fértil, y a quienes escuchen este mensaje. Amén y amén. Bueno, vamos a leer. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos como 3 metros, hombre enorme, era un gigante, y traía un casco de bronce, además de grande, era muy fuerte porque podía aguantar estas armas que tenía él, ¿verdad? Y más, ¿cómo se llama? La armadura que él tenía, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota, o sea, lo que lo cubría a él, su cuerpo, una malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, o sea, era grande, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, o sea, era pesadísimo, e iba su escudero delante de él. Estamos hablando que primero la Biblia relata la altura que tenía este hombre, un hombre grande, gigante. Dice que era muy fuerte porque las armas que él tenía y la ropa que él usaba, la armadura que él usaba era muy pesada, por consiguiente era muy fuerte. O sea, no era un hombre alto y todo debilucho, no, era un hombre alto y muy fuerte, y además de eso estaba muy bien protegido. Tenía un yelmo, tenía una malla que cubría todo su cuerpo, tenía armadura. Dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Dice, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La Biblia no dice tuvieron miedo, dice tuvieron gran miedo. O sea, se asustaron al grado que quedaron paralizados por el temor. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, o sea, el papá de David tenía
8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, o sea, los 3 hermanos mayores de David, habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Lo que dice la Biblia es que dentro de ese grupo del ejército de Saúl, el cual estaban todos muy pero muy asustados, también habían 3 hermanos de David, que eran los 3 hermanos mayores de él, también estaban dentro del ejército llenos de miedo. Quiere decir que los hijos de Isaí eran valientes hasta cierto punto, porque los 3 mayores siguieron a Saúl, o sea, estaban dispuestos a ir a la guerra, pelear por Israel. Eran valientes hasta cierto punto, hasta donde naturalmente les llegaba su valentía. Pero un hijo de Isaí, que no estaba contado de entre los mayores de sus hijos, llamado David, tenía una valentía que iba más allá de la valentía que naturalmente un hombre tiene. David tenía una valentía que estaba alimentada por la seguridad que da el Espíritu de Dios cuando mora en una persona. Y eso lo vamos a ver en el relato de esta historia. Dice, y era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero los 3 mayores no eran lo suficientemente valientes para enfrentar al gigante. Dice el versículo 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días. Durante 40 días el filisteo en la mañana y en la tarde decía las palabras que ya leímos. No hay uno de ustedes que me quiera enfrentar. Si nosotros ganamos, ustedes nos servirán. Si yo lo mato, ustedes nos servirán. Y si uno de ustedes me mata, decía el filisteo, Goliat, y si uno de ustedes me mata, nosotros les serviremos. Durante 40 días, 2 veces al día, o sea, 80 veces, este filisteo confrontó al ejército de Dios, a Israel, pero nadie hizo nada. En cuenta 3 hijos de Isaí, que aunque tenían valentía, no eran tan valientes, porque no contaban con la valentía que da el Espíritu Santo. Perdón. Dice, versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos. Hasta el momento David no sabía nada de lo que estaba pasando, porque recordemos que David estaba en el desierto cuidando a sus ovejas, cuidando a, como le dijo su hermano mayor, más adelante lo vamos a ver, a sus pocas ovejas. Dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos, ojo, el mandado o la encomienda que le está pidiendo su padre Isaí a David, le está diciendo lleva queso, lleva panes, y además aprovecha el viaje para que te enteres cómo están mis hijos, mis 3 hijos mayores, tus 3 hermanos mayores. Verifica cómo están tus hermanos y tráeme un informe. Dice, se levantó pues
Y dice, y toma prenda de ellos para asegurarme que de verdad mis hijos están vivos. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía al orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Podemos notar que David era un hijo obediente. Él obedecía al pie de la letra lo que su padre Isaí le mandó hacer. Él era pastor de ovejas, por supuesto, por mandamiento de su papá, por petición de su padre. Y cuando su papá lo requería para ser mandados, mandaba llamar a David, y David sencillamente obedecía a la orden de su papá Isaí. Entonces, una clave para ser victoriosos en la presencia de Dios o victoriosos en Cristo Jesús es ser obedientes a nuestras autoridades, ser obedientes a nuestros padres, y en el caso de los jóvenes, ser obedientes a nuestros líderes espirituales, ser obedientes a nuestras autoridades, a la policía, al tránsito, ser obedientes a las distintas instituciones del Estado. Dios nos manda a ser obedientes. Entonces, si queremos victoria en el Señor, necesitamos tener la obediencia que ya de por sí tenía David. Dice, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Cumplió con lo que su papá le había mandado hacer. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Habló las mismas palabras que había hablado durante 40 días, 80 veces, durante la mañana, durante la tarde. Pero las mismas palabras que él daba, las escuchó un ungido, las escuchó David. En otras palabras, cuando los problemas o las situaciones difíciles llegan a oídos de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, las cosas no se quedan igual. Las cosas no quedan igual. Las cosas cambian. El ambiente cambia, el contexto cambia, todo cambia cuando llega a oídos de un ungido, una ungida de Dios. Porque el ungido y la ungida de Dios harán algo. ¿Por qué? Porque no tienen miedo. Son guerreros, son valientes, no dependen de su temor natural, no dependen del contexto, más bien logran cambiar el contexto. ¿Por qué? Porque están llenos de la valentía, del vigor de Dios, de la fortaleza de Dios. 80 veces el filisteo dio las mismas palabras a Israel y nadie hizo nada. En cuenta los hermanos mayores de David. Pero cuando David escuchó eso, las cosas comenzaron a cambiar. Dice, y las oyó David, y todos los varones, versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia. Todo el mundo le tenía miedo, que era muy grande, era muy fuerte, estaba muy bien armado, estaba muy bien protegido con su armadura. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? O sea, ponían la mirada en los asuntos naturales, en el miedo. En el nombre, ese hombre lo agarra a uno, lo despedaza todo. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre
él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, pero vean en la recompensa, le va a dar bienes materiales, le va a dar riqueza. El rey había ofrecido una recompensa para aquel que enfrentara a este gigante y lo matara. ¿Cuál es la recompensa? Eran tres cosas. Primero, riquezas. Lo iba a enriquecer. Segundo, lo iba a exonerar de impuestos. Lo iba a eximir de impuestos, a él y a toda su familia. Tercero, lo iba a hacer parte, para que fuera parte de la familia real. O sea, le iba a dar una hija. O sea, iba a convertirse en parte de la familia real. ¿Ve qué clase de recompensa? Pero aún con todo eso, ninguno de los hombres, de los miles de hombres que estaban en el ejército de Saúl, ninguno tuvo la valentía de enfrentarlo, a pesar de la gran recompensa que se estaba ofreciendo. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, vamos a ver, escuché primero el paladín y eso no me gustó, pero ahora estoy escuchando que van a dar una recompensa a aquel que logre matar a este hombre. ¿Cuál es la recompensa? A ver si escuché bien. Entonces habló David a los que estaban con él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Qué es lo que van a hacer con él? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, ¿quién es ese? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué es ese gigante? ¿Quién es ese hombre? No es nadie. Podrá tener la altura que tiene, y podrá tener la altura, la fuerza, las armas que tiene, pesadísimas, grandísimas. Pero ¿quién es él comparado al Dios nuestro? Si Dios está conmigo, ¿cómo no destruir a este hombre? Él no es nadie, es un incircunciso. David estaba lleno de fe. David estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo. Recordemos que ya el Espíritu Santo, en esta lectura que estamos haciendo, previo a esta lectura, en el capítulo 16, 15, podemos ver que ya el Espíritu de Dios había dejado a Saúl y estaba con David. Entonces David estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno de seguridad, estaba lleno de convicción, estaba lleno de fe. Cuando escucha a este hombre decir todo lo que estuvo diciendo durante 40 días, 80 veces, se llenó de coraje, se llenó de furia y dijo, ¿quién es este hombre? ¿Qué es ese hombre? Comparado a nuestro Dios. No, olvídese, yo lo voy a vencer, no que Dios está conmigo. Y además, ¿qué le van a dar a aquel que lo venciere? ¿Qué le van a dar a aquel que lo venza? ¿Qué es? Escuché bien. ¿Qué le van a dar? Le van a dar riquezas. Le van a exonerar impuestos. Buenísimo. Le van a dar a la hija del rey. Va a ser parte de la familia real. No, hombre, qué buena recompensa. Además de que no es posible de que el ejército de Israel esté amedrentado por este hombre. Además de eso hay una muy buena recompensa. Voy a aprovechar. Dice, pero él quería asegurarse de la recompensa, porque si ustedes ponen cuidado, podemos notar que él estuvo averiguando, estuvo muy interesado en saber cuál era la recompensa que le iban a dar a la persona que matara al gigante. Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, las mismas. O sea, las recompensas que le van a dar, así se hará al hombre que le venciere. ¿Qué le van a dar? Riquezas, exoneración de impuestos,
para él y toda su familia, e iba a ser parte de la familia real. Le iban a dar una hija. El rey le iba a dar una hija para que fuera su esposa. Entonces, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, nunca falta un Eliab, para aquellos que están llenos del Espíritu de Dios y para aquellos que están llenos de sueños de Dios, no de arroz y frijoles, sino de macarrones, sueños de Dios, para aquellos que están llenos de metas en Dios, nunca falta un Eliab. Y es que el problema es que los Eliab son hermanos mayores. Los Eliab son personas importantes. Son personas que son personas importantes, valga la redundancia, en nuestras vidas. Son personas que tienen cierta influencia en nuestras vidas. Son personas que de alguna manera tienen autoridad sobre nosotros. De pronto a alguien con autoridad o a quien le has dado respeto o a quien respetas, te va a querer poner el pie encima y te va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Yo conozco tu corazón y sé que lo que quieres no es correcto, te va a decir porque nunca faltan los Eliabs para aquellos que son valientes. Eliab, aunque era el hermano mayor de David, estaba lleno de miedo. Aunque era el hermano mayor de David, estaba paralizado por el miedo. Y David, aunque era el hermano menor que respetaba a Eliab, no estaba lleno de miedo, estaba lleno de convicción, de fe, de seguridad. Y más bien, después de que Eliab le dice lo que le dice, más bien David le dice, mira Eliab, no es esto que me decís pura paja, no es pura paja. Aquí lo importante es la acción. Aquí lo que importa es la ejecución, que se actúe, no que se hable paja, sino que se haga algo. Porque quienes están llenos del Espíritu de Dios y están llenos de valentía, hacen algo con el problema. Solucionan el problema, cortan cabezas, destruyen gigantes, conquistan tierras. Aquellos que están llenos del Espíritu de Dios echan fuera el temor, porque el Espíritu Santo es espíritu de amor y el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces no hay temor. La persona que está llena del Espíritu Santo no le tiene miedo a nada, a nadie, y logran cambiar el ambiente, las circunstancias, y se enfrentan a cualquier gigante. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, nunca faltará los Eliabs que te subestiman. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Probablemente a Timoteo no lo respetaban como hombre de Dios, o no lo querían escuchar ni poner atención o adoptar la disciplina de parte de Timoteo, porque era muy joven. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces, nunca faltarán los Eliabs que te humillarán, que te subestimarán, que te dirán, ¿a qué venís vos acá? ¿Dónde dejaste aquellas poquillas ovejas que cuidas en el desierto? En el desierto, o sea que tu trabajo es en el desierto, David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué venís vos? ¿A qué venís? ¿A estar de chismoso, a ver la guerra? Eso fue lo que le dijo prácticamente. Le dice, ¿a qué has venido? ¿Has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dice el hermano mayor a David, y tu malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. Qué mal juicio tenía el hermano mayor. Es que las personas que están llenas de temor, como no tienen fe, tampoco tienen criterio para juzgar. Las personas que no están llenas del Espíritu Santo ven con el vidrio sucio a sus semejantes. Por eso que aquel pasaje dice, el hombre injusto, el hombre impuro, ve con impureza todo le parece impuro. ¿Por qué? Porque la persona que es mala y se le acerca a alguien con buenas intenciones,
La persona mala piensa que viene a hacerle algo malo. El hermano mayor de David juzgó a David. David venía a dar una solución. David llegó a cumplir con lo que el papá le había mandado. Llevarle comida, llevarles pan, darse cuenta cómo estaban ellos. Pero vea cómo le paga el hermano mayor. Lo humilla. Así pasa muchas veces. Quienes tienen un sueño de Dios, un llamado de Dios, quienes tienen metas en Dios, quienes quieren lograr cosas grandes en Dios, quienes están llenos de victoria, de seguridad, de convicción, siempre van a ser atacados o humillados, por los Eliabs, que son los hermanos mayores. Dice, y le responde David, me gustan estas palabras porque le dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Versículo 29. O sea, lo que estás haciendo, hermano mayor, Eliab, esto es pura paja lo que estás diciendo. ¿No es esto mero hablar? Porque lo que importa es la acción. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, se rascó la cabeza Saúl y dijo, ay, muchacho de Dios, pero vos sos un huila, sos un chiquillo. Ese es un gigante, es un hombre con experiencia, es fuerte. ¿Qué vas a hacer? Te va a despedazar. Pero hey, usted quiere ir a morir, vaya, ¿verdad? Pero dice, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, tú eres un huila. Tú eres un huila. Y él, un hombre de guerra desde su juventud, o sea, ya él fue joven como usted, ya él ha tomado experiencia durante varios años, tiene ya experiencia como guerrero desde su juventud, y usted es un huila, y usted nunca ha estado en la guerra. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo pero ¿cómo era? Habla en tiempo pasado. ¿Cómo que era? Si es. Porque David estaba prácticamente, ¿verdad? Creyendo que él iba a dejar de ser pastor de ovejas. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, león, oso, los osos son enormes, los leones son grandes también, son fuertes, y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y todo esto es cierto porque David era pastor de ovejas en el desierto, y en el desierto se tuvo que haber encontrado con osos, con leones, y a todos los mató. A todos los que de alguna manera quisieron quitarle una oveja, él logró matarlos o logró espantarlos. No le tenía miedo a los animales feroces, grandes, fuertes. Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, o sea, este hijo del diablo, en otras palabras, este incircunciso será como uno de ellos. David vio al filisteo no como un hombre grande, lo vio como un oso, lo vio como un león. Él tomó la práctica que tenía. ¿Qué práctica tenía él? Él tenía la costumbre, la práctica de que cuando venía un león o cuando venía un oso, agarraba su onda, le ponía una piedra, y ¡fum! Se la tiraba al oso, se la tiraba al león. Tenía muy buena puntería, llegó a desarrollar una tal puntería que lograba darle al oso donde él quería, lograba darle al león con la piedra donde él quería darle. Desarrolló una puntería tal
que él iba con toda seguridad a atacar al oso y al león y lograba quitarle las ovejas. ¿Por qué? Porque ya él tenía práctica, y entonces cuando él vio al filisteo, lo vio como un oso, lo vio como un león, y él vio una gran posibilidad, porque él estaba seguro primero en Dios, estaba seguro en Dios primero de quién era Dios, segundo, estaba seguro de su habilidad, porque él sabía cómo tirar piedras, y él dijo, este hombrón le voy a dar con una piedra, porque he desarrollado tal puntería que le voy a dar con una piedra en la frente. Así como le he pegado al león, así como le he pegado al oso, igual le voy a dar a este filisteo. No le tengo miedo. Para mí es como un oso, para mí es como un león. Por eso es que no vemos ni el mínimo miedo en David. En este relato no le vemos ningún miedo. ¿Por qué? Porque él sabía la puntería que tenía. Y él sabía quién estaba con él. Entonces él dijo, si Dios estuvo conmigo y logré cuidar mis ovejas ante los osos y ante los leones, lo logré porque él estaba conmigo y además él me dio la habilidad. Va a ser lo mismo con este hombre. Va a ser lo mismo. Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque será como uno de ellos. Ven, va a ser lo mismo, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado. Jehová, él estaba seguro de quién lo había cuidado en el desierto, del oso y del león, ¿verdad? Dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Ves? Vaya a su suerte, dijo Saúl, ¿verdad? Ve y vaya, porque él sabía de que David era un muchacho, ¿verdad? Pero David estaba seguro que como Dios lo guardó del oso y del león, y él tenía una habilidad, por eso es que él fue con mucha seguridad. Él sabía que no había piedra que pudiera evadir este gigante. Él lo midió, le dijo, aquí está el huequito, ahí está, en medio en ese casco le veo un hueco, en ese hueco le meto la piedra, ahí le clavo la piedra. Él había desarrollado una puntería extraordinaria. Y además, él sabía que él tenía ventaja sobre el gigante, porque el gigante, para poderlo matar a él, tenía que tirar una lanza o una jabalina. Recordemos que la diferencia entre la lanza y la jabalina es que la lanza es más larga y sirve para pelear teniéndola en brazo, ¿verdad? La lanza, ¿verdad? Medían de 7 metros hasta 10 metros, larguísimas son, o eran. Las jabalinas son más pequeñas, son lanzas pequeñas que sirven para, por supuesto, tirar a largas distancias, ¿verdad? Tirar largo y darle a un punto. Entonces, David sabía que este gigantón tan grandote, mientras que tiraba la lanza, era tan grande que era más lerdo. David tenía la habilidad de moverse rápido. Pero también David sabía que la piedra es más rápida que la lanza. La piedra tirada con una honda es más rápida que una jabalina. Y la piedra con buena puntería puesta en la frente es más contundente que cualquier cosa. David sabía eso porque él ya había matado leones, ya él había matado osos, ya Dios en el pasado. Por eso las experiencias pasadas son importantes en nuestras vidas. Entonces él tomó esa experiencia para tener la seguridad de que él podía enfrentar al gigante y que él lo iba a matar. Él dijo, yo lo voy a matar, así como Dios me ha librado del oso y del león, él me va a librar de este gigantón. Y la puntería que yo he tenido con el oso y con el león, la voy a tener también con él, porque él va a ser como un oso y como un león. Dice, Jehová me ha librado
de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, porque era un joven que nunca había estado en el ejército, por supuesto. Entonces nunca se había puesto una coraza, un casco, nunca había andado una espada, nunca. Las únicas armas que había tenido en su vida, en sus manos, David, era una honda. ¿Verdad? Era un ¿cómo se llama esto que sirve para jalar las ovejas? Se me fue el nombre. Un callado. Es lo único que él tenía, un callado y una honda. Y las piedrecitas en el bolsito pastoral, ¿verdad? Es lo que él tenía, nada más. Espada nunca, coraza nunca, yelmo nunca, casco, nada de eso. Él nunca se había puesto nada de eso. Claro, cuando él hacía caminar con eso, no podía, porque no tenía experiencia en eso. Más adelante sí llegó, ya conforme fue creciendo, sí llegó a tener ya experiencia en la utilización de armas de guerra y comenzó a ser un guerrero extraordinario y comenzó a matar filisteos, pero por montones. Y luego escuchaban aquellas mujeres decir, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y esa fue la razón por la que Saúl comenzó a tener envidia de su siervo David, al punto que lo quiso matar un montón de veces. Y David pudo haber matado a Saúl y no lo hizo, porque está la gran diferencia. Quien está en la presencia de Dios tiene victoria, el que no, no. Entonces dice que trató de andar con esas ropas y él dijo, mira, yo con esto no. Y dijo David, versículo 39, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. Esto nos dice a nosotros que no hay armas, que en el reino de Dios las armas naturales no sirven. Lo que sirven son las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia, 1 Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Efesios dice, porque no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces quiere decir que nuestras armas no son naturales, son espirituales. Y por más que querramos ponernos la vestimenta del mundo o querramos adoptar las armas del mundo para enfrentar las situaciones espirituales, no se puede, porque las situaciones espirituales se atienden espiritualmente. Los problemas espirituales se abordan espiritualmente, no naturalmente. De hecho, todo lo natural, para el que es hijo de Dios o hija de Dios, todo lo natural se aborda también espiritualmente primero y luego naturalmente. Eso lo podemos hablar después. Dice, versículo 40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él fue a donde él, nadie lo llevó alzado, él fue donde él. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Le tuvo en poco, ¿por qué? Porque era muchacho. Ninguno tenga en poco tu juventud. Dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces ya esto enojó más a David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo, y a las bestias del campo. Entonces dijo David el filisteo, tú vienes a mí
con espada y lanza y jabalina. Ya vimos la diferencia entre la lanza y la jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti en el nombre, ve. Por eso es importante entender que nosotros somos victoriosos en un nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Porque es en Jesús que somos más que vencedores. Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores porque Cristo ya venció. Entonces nosotros somos más que vencedores porque Cristo ya nos dio la victoria. Pero a nosotros de manera personal, individual, nos toca pelear nuestras propias batallas. Pero tenemos que entender que los gigantes que tenemos que enfrentar o vamos a enfrentar, los vamos a matar con las armas de Dios. En otras palabras, en oración, con la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, una arma de oración, la otra arma es la palabra de Dios, la santidad, el guardarnos para el Señor, el ser sinceros con Dios, el pedir perdón a Dios, el vivir para Él, son armas espirituales. El pedir perdón siempre a los semejantes, el perdonar, son armas espirituales que nosotros entendemos y creemos que son necesarias para poder ser victoriosos. Y además de poner en práctica ciertos principios de la palabra de Dios para poder tener victoria personal. Dice el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Sí, seguridad total tenía David. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con el ojo. Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y David se dio prisa, o sea, el filisteo, ¿verdad?, se puso en línea de batalla y David fue rápido. Ay, qué miedo. Recuerden que, según leímos anteriormente, cuando el filisteo se ponía en la línea de batalla, los judíos, los israelitas retrocedían del miedo, pero David no. David dijo, no, a mí no. A mí no me da miedo este gigantón, porque Dios está conmigo. Y así como maté al león y al oso con piedras, así mataré a este, que será como un oso, que será como un león. Y así como Dios me dio victoria sobre el oso y sobre el león, y me libró de las garras de estos animales feroces, igual me va a librar de este gigantón. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Sin tener David espada en su mano. Pero podemos ver que Dios le dio la victoria no con espada, sino con lo que David sabía hacer. Sabía tirar piedras, tenía muy buena puntería. Lo que la gente jamás imaginó que podía suceder, sucedió. David venció al gigante con una piedrita. Pero la clave no estaba en la piedrita, estaba en la fe. Esa piedra iba dirigida por fe
con fe, con convicción, con seguridad, con práctica, porque si bien es cierto, David no tenía la práctica de vestirse con armadura de guerra, sí tenía la práctica para agarrar una onda y tirarla con tal puntería que le podía dar a cualquier cosa y donde él quisiera. Ya tenía mucha práctica. En otras palabras, Dios te va a dar la victoria con lo que tienes, con lo que sabes, siempre y cuando Él vea que te esfuerzas por aprender, por saber, por practicar. Pero en el punto donde estás, Él te va a dar la victoria, porque Él lo único que necesita es convicción. Lo único que Él necesita es que pongas tu fe en Él, para Él darle la dirección a la piedra que usted ponga. Pero vemos que David estaba muy interesado en la recompensa. ¿Y por qué nosotros peleamos? ¿Por qué peleamos? Peleamos porque tiramos golpes al aire, dijo Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Él dijo que él no golpeaba al aire. Él tenía una meta. Él tenía una meta. Nosotros no golpeamos al aire. Nosotros no estamos en este camino y enfrentamos gigantes por nada. No. Nosotros, además de tener una vida victoriosa aquí en la tierra, de bendición, de prosperidad, de gozo, de paz, de seguridad en Dios, de convicción, de sentido de vida, además de muchas bendiciones que Dios nos da en este caminar, la sabiduría, la inteligencia, la gracia, el entendimiento, el conocimiento, además de disfrutar de una vida matrimonial exitosa con hijos, ¿verdad? Bien cuidados, bien protegidos, además de muchas otras cosas que Dios nos da. Tenemos una gran recompensa en la cual estamos poniendo la mirada. ¿Por qué peleamos? Porque sabemos que hay una recompensa que nos espera. Además de una bendición, además de la recompensa de vivir una vida, como ya les dije, de plenitud acá, tenemos la recompensa que nos espera en el cielo. Vida eterna. David estaba muy interesado en matar al gigante porque él dijo, ¿cómo es posible que este incircunciso venga aquí a amedrentar y a enfrentar al ejército de Dios? ¿Quién es este? Además de que le dio mucho coraje, mucha cólera a eso, además de eso, él preguntó, ¿y qué le van a dar a aquel que vence al gigante? Le van a dar riquezas, lo van a exonerar de impuestos, le van a dar la hija del rey. Yo voy a ir a matar a ese gigante, yo quiero esa recompensa. Nosotros también. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué nos guardamos? Porque nos interesa también recibir la recompensa que vamos a recibir cuando nos vayamos de esta tierra. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vale la pena pelear, pero peleemos en su presencia, porque hay victoria en su presencia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que nos bendigas a todos y que nos des victoria en tu presencia. En Cristo Jesús. El Señor nos guarde y nos bendiga siempre. Padre, gracias te damos por todo y ayúdanos a permanecer victoriosos desde ahora y para siempre, hasta tu venida o hasta que tú nos llames. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a tu pueblo, Iglesia Tierra Fértil, bendigo a tu iglesia y bendigo a quienes escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Los amamos, mi familia y yo los amamos. Mira, aquí tengo a mi hija. Saludos, mi amor. Dios los bendiga, los amamos y nos vemos pronto, Dios mediante.